Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la sección de Luciano Mondino, Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre decimos, pues esto se graba con cierta antelación a la emisión y en el medio puede pasar casi cualquier cosa, pero por eso, Ujú. en vez de hablar de qué está haciendo, qué va a hacer Israel en la Franja de Gaza en este nuevo operativo, vamos a hablar de la reacción que ha tenido Qatar al ataque israelí de la semana pasada en su territorio en Doha y este congreso, no sé cómo tildarlo, que ha convocado para estos días. Cumbre. Sí, una cumbre quizás. Sí, bueno, para quien no sepa, la semana pasada Israel atacó a la comandancia, a los altos mandos más importantes del grupo terrorista Hamas, que como se sabe están en Qatar, pero también están en Turquía. El hecho de Hamas como una organización terrorista no solamente incumbe a la pata militar o lo que son las brigadas Al-Qassam que están dentro de la Franja de Gaza, sino que también tenemos que necesariamente incluir a un buró político que fue muchas veces el obstáculo principal a la hora de alcanzar un alto el fuego y una liberación de rehenes en el transcurso de esta guerra que empezó el 7 de octubre del 2023. Hace casi 2 años, de hecho estamos ya muy prontos a transitar el último mes que nos separa de esos 2 años que van a hacerse el 7 de octubre de este año, del año 2025, y nos encontramos con un Israel en una situación muy compleja en el plano estratégico, pero también muy compleja por la diversidad de enemigos que está teniendo en el frente. Sabemos las respuestas que ha tenido Israel respecto a Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, el propio Siria, que ha cambiado a partir del año 2024, cuando cae el régimen de Bashar al-Assad y llega este nuevo régimen de quien, bueno, empezó llamándose al-Golani, pero luego terminó siendo Ahmed al-Sharaa, que es en realidad un ex Al-Qaeda, un ex Frente al-Nusra y un ex Estado Islámico que hoy toma el poder en Siria y que empieza a virar hacia un régimen que rechaza a priori la influencia de Irán, pero trae cierto hermanamiento con lo que es Qatar y Turquía. Sin embargo, Israel también tiene enfrente a estos dos países que son los dos grandes polos que tiene hoy la causa islamista en el mundo sunita. Qatar, el gran financista de los hermanos musulmanes, esa organización terrorista creada en 1928 en Egipto por Albana, que es uno de los pensamientos más radicales que tiene la ideología islamista, especialmente lo que se conoce dentro del mundo árabe como el Islam político. Un Qatar que además es socio preferencial de los Estados Unidos y de Occidente en muchas materias, principalmente el económico, el político, el diplomático, también el estratégico. Ahí es donde se establece una de las bases militares más importantes de los Estados Unidos, si no la más importante en la política exterior y en la capacidad de acción de los Estados Unidos, y un Turquía del otro lado que también tiene su propia complejidad. Una Turquía que viene siendo cada vez más islamizada por el gobierno de Erdogan con su partido islamista, que está dejando cada vez más atrás a la República de Atatürk, esa República de Turquía laica, que da lugar, como decía, cuando Erdogan cierra sus campañas políticas, ya no lo hace en lugares laicos, sino que lo hace en las propias mezquitas de Estambul. Esto ha llevado incluso también mucha tensión contra los sectores políticos de Turquía que quieren sostener esa Turquía laica. En todo este contexto es que se da el ataque de Israel a los altos mandos de Hamas en Doha, uno de los últimos, o quizás el último escenario que le faltaba a Israel atacar
para cumplir esa promesa que hizo el Estado de Israel desde el propio 7 de octubre del 2023, cuando señaló a todo el liderazgo de Hamás y a todo el liderazgo que había hecho posible la masacre del 7 de octubre y les dijo que los iba a perseguir estén donde estén. No importa que estuvieran en Turquía, en Egipto o en Qatar, tarde o temprano iban a ser alcanzados por el largo brazo de Israel. Todavía estamos a casi 10 días de este ataque que se produjo finales de la semana pasada, la primera semana de septiembre, pero todavía lo que no tenemos claro son los saldos finales que ha tenido en cuanto a los nombres de los altos líderes de Hamas que han sido abatidos. Hay muchas versiones, hay mayores optimismos y muchas cautelas, especialmente dentro de Israel, mucho más desde que los líderes de Hamas se reunieron en Doha en el funeral. Hubo presencia de algunos altos mandos, pero hubo grandes ausencias que todavía, bueno, insisto, falta determinar a ver quién realmente ha caído en el ataque, un ataque que sí fue muy fuerte, fue encarado por el Shin Bet, no por el Mossad, si no tengo mal el dato, y falta efectivamente saber cuál ha sido el resultado final. Sin embargo, Qatar reaccionó. Qatar se enfrentaba, y esto lo publiqué en distintos medios y redes instantáneamente cuando Israel golpeó en Qatar, cómo iba a reaccionar Qatar. Y aquí Qatar tenía tres opciones que a mi juicio eran o siguen siendo muy claras en cuanto a cómo tratar o cómo intentar responder el ataque de Israel, principalmente el ataque por medio de una fuerza militar, que en este caso es lo que interviene, de la forma en la cual interviene Israel, en la que Qatar podía reaccionar de tres maneras. La primera, con una especie de condena a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, su portavoz, y especialmente en todos los tentáculos de Qatar, un Qatar que además sabemos que es el financista de la Hermandad Musulmana, el financista de Al Jazeera, la cadena catarí, que en realidad no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda y que tiene fuerte incidencia en la opinión pública, especialmente en el mundo árabe, pero cada vez mayor influencia en la opinión pública occidental, que está mostrando grandes niveles de hostilidad a Israel. Esto último lo vemos en Madrid el último fin de semana con la bochornosa ruptura o cierre de lo que fue la competición de la Vuelta de España, la Vuelta de Europa, perdón, en España. En este sentido, Qatar podía intentar responder a Israel por cualquiera de estos medios, especialmente dejando cierto bajo perfil, pero intentando algún tipo de incidencia en la opinión pública. La segunda herramienta que Qatar tenía en su rasgo de quizás de lo probable o lo improbable, lo posible y lo imposible, era intentar incidir en la administración Trump, una administración que tiene grandes relaciones incluso personales con la familia Al-Thani, que es quien gobierna Qatar, para que Estados Unidos intercedan él y evitar que estos ataques se vuelvan quizás mucho más frecuentes y que Israel de alguna forma intente abandonar esta idea de persecución contra la comandancia de Hamas. Esto hasta el momento no ha sucedido, pero sí que es verdad que hubo en las últimas horas algún tipo de intención por parte de Qatar de poder incidir especialmente en los capitales de Estados Unidos que tienen participación en el estado del Golfo. Y una tercera es, o sí, quizás era, esto sí creo que corresponde conjugarlo en pasado porque no es algo que lo tengamos por ahora comprobado, es que Qatar intente algún tipo de auxilio por parte de los países sunitas. Y aquí creo que en este sentido cobra una gran importancia la cumbre que tuvo en Doha. Importancia que no cobra por la cuestión de los efectos prácticos que pueda tener a la hora de sostener una respuesta ante Israel. Y por supuesto que no tiene ningún tipo de posibilidad de incidir en la realidad de Israel, pero sí que es algo novedoso, especialmente porque Qatar logró reunir a muchos países que hace muy pocos años, entre el 2017 y el 2021, protagonizaron un bloqueo contra la Casa Real de Qatar, justamente señalando a este país como el gran financista del Islam político, del terrorismo, de la expresión más radical dentro del Islam, que desde hace muchos años es un problema
para principalmente las casas árabes. En el día de ayer se reunió esta cumbre en Doha y el mundo árabe empezaba a decir o aparentar cerrar filas con Qatar y pedirle una respuesta contra Israel, incluso con una voz que fue realmente muy, muy interesante, que es la de Egipto, queriendo revivir ese proyecto de la OTAN árabe. Algo que si analizamos, tiene no solo que es un viejo proyecto, sino que es un viejo proyecto que ha fracasado siempre. Y si vamos a cómo se desarrolló esa cooperación militar entre los países árabes, hay algunos puntos muy interesantes que estuve leyendo antes de empezar el programa que quisiera traerlos. Y son, en 1950, en la década del 50 en realidad ocurre un poquito después, mediante los Estados Unidos, el Pacto de Bagdad utilizó a la Liga Árabe como una plataforma para intentar organizar una respuesta integral de estos estados árabes frente a los ataques que podían venir de actores externos. En ese momento, además, plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En el año 2011, muchos años después, el Consejo de Cooperación del Golfo ingresó a Bahrein para evitar que la revuelta árabe, incentivada por Qatar e Irán, revocara la casa gobernante de este país. 3 años después, en 2014, la Liga Árabe pretendió una cooperación militar para enfrentar el contrabando de armas desde Irán hacia los grupos terroristas de Oriente Medio, intentando que sea Egipto quien ponga a las tropas, el recurso humano, y que los países árabes del Golfo pusieran el financiamiento, es decir, el dinero. En el año 2015, solo un año después, la Liga Árabe intentó una acción conjunta contra los hutís en Yemen. Y en 2016, Arabia Saudita y la Liga Árabe intentaron una respuesta conjunta para frenar al Estado Islámico. Todos estos esfuerzos, ¿sabes cómo terminaron? Fracasando. Hasta el día de hoy han fracasado porque los países árabes no pueden encontrar una forma de actuar en simultáneo para intentar doblegar esas amenazas que puedan venir desde el exterior. Hay algo que me parece que es muy, muy importante como idea general y que está muy sintetizada, y es que es verdad que los árabes y el Estado de Israel tienen diferencias que muchas veces parecen insuperables, pero son mucho mayores las diferencias que hay entre los estados, los países árabes y sus gobiernos principalmente, que cualquier diferencia que pueda haber entre estos países y el Estado de Israel. Y este es un elemento principalmente fundamental para entender dos cosas principales, que es muy difícil pensar que países que hace muy poco tiempo denunciaban a Qatar por su rol en la financiación del terrorismo, hoy vayan a inmolarse en una guerra directa contra Israel, dejando de lado además cuestiones mucho más prácticas y avanzadas y pragmáticas que tiene que ver con la normalización con el Estado de Israel. Pero principalmente porque hay en los Estados Unidos una intención de que la rivalidad, en este caso entre Israel y Qatar, no escale. Aquí hay, creo que, dos interpretaciones correctas que hace la administración Trump, principalmente porque es en Qatar donde se aloja la base militar que comentaba hoy, y porque, en definitiva, Qatar e Israel, en roles distintos, ocupan cierto papel y figura muy importante en unos Estados Unidos que tiene desde hace mucho tiempo una redefinición de lo que es el concepto de seguridad hemisférica. Hay que entender que desde el año 2008 las distintas administraciones de los Estados Unidos han entendido que este país se ha sobreextendido en su participación en asuntos muy importantes en materia internacional, especialmente en el Medio Oriente. Esto explica también una retirada progresiva desde Afganistán hasta cuestiones más ligadas al Oriente y al Oriente Medio, pero también lo que tiene que ver con otros espacios como América Latina y el Caribe, en detrimento de una mayor participación, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, la zona del sur y de los mares de China. Pero si tuviéramos que decir por qué fracasaron hasta el momento estos intentos de coordinación entre los países árabes, que ahora la cumbre de Doha intenta volver a probar algo que en realidad falla, un poco lo que decíamos al principio, ya no solo porque estos países tienen más problemas entre ellos que los que puedan tener con Israel, sino que Qatar, por un lado, representa una expresión mucho más radical que termina anclando a todo ese mundo islámico a lo que es
el siglo VII casi. Hay una interpretación mucho más radical. Se habla incluso de un emirato wahabita auténtico en Qatar contra países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes que tienen agendas de política exterior mucho más pragmáticas y que ven en la normalización como Israel un vehículo para alcanzar incluso objetivos a mediano y largo plazo y sostener en el corto plazo sus casas reales y sus regímenes. Podríamos entender también que los dos ejércitos que podrían encabezar esa OTAN árabe, que por cierto una OTAN árabe es muy difícil de imaginar porque los propios árabes no creen en un mecanismo de coordinación como la OTAN, que era esa organización defensiva creada en épocas casi del comienzo de la Guerra Fría, que se confrontaba con el Pacto de Varsovia y que tenía a los Estados Unidos como la cabeza principal, que la sigue teniendo a día de hoy, con muchas tensiones geoestratégicas con Europa. Pero si trasladamos o intentamos extrapolar esta cuestión a la realidad de los países árabes, ¿quién lideraría esa OTAN? ¿Qatar, que tiene una alianza con Turquía para derrocar a los regímenes como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos? ¿O lo lideraría la Casa Saud en Arabia Saudita, que ha fracasado en el control y el combate contra los hutíes en Yemen, teniendo que recurrir a los Estados Unidos o Israel? ¿O lo lideraría Egipto, que ha tenido enormes dificultades y ha fracasado también para controlar la zona especialmente del Sinaí y ha tenido una participación activa en permitir y muchas veces también involucrarse en el contrabando de armamentos por parte de la Franja de Gaza hacia el territorio egipcio? Acá además hay un punto que también me parece fundamental, y es que todo el accionar de estos ejércitos de los países árabes que estoy nombrando se basa en inteligencia aportada desde Washington o desde Jerusalén, siendo los países árabes incapaces de recabar cualquier tipo de información de este tipo por su cuenta. A esto además podemos sumar la inherente inestabilidad de los países árabes hacia dentro de sus fronteras. Aquí basta con ver Siria e Irak en los últimos años, especialmente Siria en los últimos meses, para entender que una asistencia mutua en países como estos, que podría ser una coordinación en el Golfo y otra en el Levante, es verdaderamente difícil y que se va a terminar reduciendo, creo que, a algunas preguntas que me parecen importantes también, y es ¿por qué el gobierno de Bahrein ayudaría a Qatar, que es quien lo quiso derrocar en el 2011? ¿O por qué Egipto ayudaría a la hermandad musulmana que derrocó al régimen de Hosni Mubarak tras las revueltas árabes del 2011? ¿O por qué Arabia Saudita ayudaría a Qatar, que es socio de Turquía? Riad y Ankara son enemigos en la parte estratégica y además Qatar dirige mucha de su propaganda en Algeciras también contra Arabia Saudita. ¿Por qué habría un entendimiento de estos países? Qatar les está exigiendo, sin embargo, a estos vecinos una respuesta contundente contra Israel tras el ataque contra los líderes de Hamas en Doha. Sin embargo, pocas horas después de ese ataque, señalé que Qatar no iba a incursionar justamente en una opción militar porque es una idea que solamente puede anidar, te diría, en las cabezas de quienes el domingo tiraron vallas para evitar que se completara la vuelta aquí en Madrid. Es decir, esto no tiene posibilidad de repercutir en la vida real por cuatro cuestiones que me parecen centrales para terminar. Si Israel sufriese daños considerables en manos de Qatar, daría una respuesta contundente que Qatar no podría repeler. Qatar no tiene posibilidad de enfrentarse en un mano a mano con la fuerza militar de Israel, especialmente por la participación de inteligencia que también habría de Israel dentro de Qatar. Mucho cuidado porque Qatar no quiere convertirse en el sucesor de la República Islámica de Irán. Este juego a Qatar lo incomoda mucho por los intereses que la familia Al-Thani tiene. Segundo lugar, Estados Unidos no tiene interés, por lo que comentaba hoy, que esa guerra con Israel escale y se traslade a ese territorio donde está la base militar de Al-Udeid. Tercer punto, ningún país árabe se va a sumar a una empresa que significa realmente inmolarse. Y aquí hay ejemplos que son prácticos. El gas en Jordania depende de Israel, la seguridad en Egipto
depende de Israel, y Siria puede ser fácilmente doblegada por Israel, y aquí entra un largo etcétera. No por nada en las últimas horas vimos cómo Israel profundizó ataques en Siria y en la Franja de Gaza, justamente en respuesta también a los estados árabes que intentaban encolumnarse detrás de Qatar en la cumbre de Doha. Por último, Arabia Saudita y Emiratos Árabes entienden la lógica y el tiempo de este ataque que Israel llevó a cabo. Y esto, a mi juicio, es muy difícil que se haya dado sin el aviso a los Estados Unidos y sin alguna ayuda local por parte de Qatar. Veremos ahora cómo se irán estas horas. En este momento, las fuerzas de defensa de Israel están entrando a la Franja de Gaza, a la ciudad de Gaza en realidad, para terminar con el último bastión de Hamas, liberar a los 48 israelíes secuestrados, y seguramente habrá mucha cantidad de información para analizar dentro de las próximas 2 semanas. Bueno, y no solamente eso, sino que respecto a lo que tú decías, yo creo que el único que puede llegar, tú mencionabas por qué esa OTAN árabe era inviable, porque está en Egipto, está Qatar, está Turquía, está Arabia Saudita, etcétera. Y la única salida para que haya una OTAN árabe, o al menos árabe suní, sería que Israel fuera el centro. Pero claro, Claro, totalmente. es que Claro. eso es algo que va contra la propia esencia de lo que ha sido el mundo árabe Bueno, desde la ruptura del Imperio Otomano, ¿no? pero cuidado que en el 2022 hubo países árabes como Jordania, Marruecos, creo que fue también Emiratos Árabes, no recuerdo, Bahrein, que firmaron el Foro del Negev, en el que estaba Estados Unidos e Israel cuando se les venía Irán encima. Sí, pero una cosa Claro, es claro, tener una cooperación militar de totalmente. inteligencia que la tienen ya, Ujú. evidentemente, De hecho, sino funciona, sí, sí. sí, y a veces de forma indirecta a través de Estados Unidos y a veces de forma directa porque hay mucha gente israelí Totalmente. que ha viajado a Doha y sigue viajando a Doha a pesar de todas Ujú. estas historias. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que eso sería un poco apocalíptico para el concepto claro. panarábico, digamos. Sí, también hay que entender que cuando hay un ataque como el que provocó Israel la semana pasada en un territorio como Qatar, la calle árabe te va a exigir que tengas una respuesta contra Israel. No olvidemos que los gobiernos de estos países juegan un doble, triple, cuádruple, quíntuple juego, y es en público te van a decir una cosa en donde probablemente tenga más peso relativo, pero luego la diplomacia privada va por otro carril y juega otra liga totalmente distinta. Bueno, Más de uno en el Golfo estuvo contento por el golpe de Israel en Qatar. Bueno, digo que aunque esto pueda ser una predicción, no va a cambiar hasta la próxima entrega dentro de 2 semanas. En Ya absoluto, las cosas van rápido, pero no tanto. pero no tanto. Muchas gracias, Nada, Luciano, y Jorge, hasta un la abrazo. próxima. Buena semana.